Buen día. No es para rebeldía, sino para que podamos ver la pantalla y no darles la espalda constantemente sin micro. Entonces la ubicación es por eso, que nadie se preocupe. Título interesante, ¿verdad? La solución para las personas religiosas que nos vuelven locos. Pero claro, tema irónico, ¿verdad? Irónico, ¿por qué? Porque casi todos vuestros conocidos y compañeros de trabajo piensan que vosotros sois los locos religiosos. ¿Verdad que sí? Posiblemente incluso, no sé si hay alguno que nos visita hoy, que te han convencido, pero seguramente estás pensando, vaya palo. Tengo que pasar un ratito con esos locos religiosos, ¿verdad? Estas personas que tienen características muy extrañas, obsesionadas con la religión, dedicando cantidades importantes de tiempo y recursos, siguiendo vanas ilusiones y supersticiones que hace tiempo se han demostrado que son falsas, ¿verdad? Bueno, o no. Y se caracterizan por una actividad religiosa compulsiva, por insistir en que Dios bendiga todos sus planes, intentando controlar las vidas de los demás, estrechos y intolerantes en sus relaciones, adictos a un estado alterado de experiencia religiosa. ¿Estos locos? ¿Qué hacemos con estos locos? ¿Somos nosotros? A lo mejor alguno pudiera estar de acuerdo con el famoso médico impresentable Gregory House, ¿no? Que tiene una frase, yo creo que es del personaje, no tanto del actor, que dice lo siguiente: si pudieras razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa. Porque claro, son irracionales, ¿verdad? Bueno, vamos a acercarnos a este tema y vamos a comentar algo de las realidades. Pero si piensas que esta gente religiosa realmente está loca y somos nosotros, pues bienvenidos, porque vamos a hablar de esto y a ver si es verdad. Primera observación. No se hacen imitaciones de plástico. ¿Habéis notado eso? Ahí tengo un plástico postizo. ¿Verdad que es absurdo? ¿Por qué? Porque ¿quién quisiera hacer una copia de algo que es tan fácilmente disponible y es barato para empezar? No se hacen imitaciones, se hacen versiones falsas de cosas de auténtico valor. Y por muchas falsificaciones, no quiere decir que no exista el artículo real, ¿verdad? Tiene cierta lógica. Por ejemplo, en cuanto a las joyas, hay una cosa que se llama circonio, o ¿cómo se llama? Circonita, ¿verdad? Que dicen que si tú entras y te muestran circonita en lugar de diamante, te engañan. Hasta los profesionales. O sea, de hecho, lo único que se puede ver es que los diamantes tienen fallos. La circonita es casi indistinguible. De hecho, los profesionales utilizan un aparato electrónico para poder hacerlo. También podrías intentar cortar algo, porque circonita no tiene la misma dureza, ¿verdad? Pero casi es lo mismo. Pero claro, no es diamante. Pero por mucha circonita que haya, no quiere decir que no existen diamantes de verdad. Porque en el fondo, todo esto de si nosotros somos unos locos religiosos depende en el fondo de la verdad. Loco es quien sube trepando a una palmera, ¿verdad? Loco, a menos que venga un tsunami. Si está a punto de caer un tsunami, no es loco. Es el más listo de todos. Loco el que se esconde en el sótano. A menos que venga un tornado. La locura o falta de locura, en muchos sentidos, depende de la verdad del asunto. Seguimos. Porque nuestra afirmación, nuestra creencia, nuestro entendimiento de la verdad es la siguiente.
que Dios quiere y puede transformar tu vida. Dios quiere y puede transformar la vida de una persona. Y vamos a mirar un texto, vamos a mirar la Biblia, porque nosotros creemos que la Biblia es fundamento para enseñarnos la verdad acerca de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice. Se encuentra este texto en 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer bastantes partes de este libro, porque nos hace un retrato muy bueno acerca de la fe auténtica y acerca de las imitaciones de falsos maestros, versiones equivocadas, versiones postizas. Y entonces en 2 de Pedro 1, versículo 3, leemos lo siguiente. Creo que podéis leerlo, ¿no? El texto casi. Ok, vamos a leerlo. Dice, su divino poder, hablando de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, eso es Jesús, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte de la naturaleza divina. Podemos ser como Dios en el sentido de amar, en el sentido de decir la verdad, en el sentido de tener misericordia y perdón. Y precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que seáis inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, nosotros creemos en la verdad de que Dios transforma las vidas de las personas. Y ojo al dato, puedes estar en desacuerdo, puedes discutirlo, pero se trata de si es verdad o no lo que estamos diciendo. Tú puedes decir que da igual lo que hace el ser humano, que la vida no tiene ningún sentido más que un producto de la casualidad. Que esa misma conversación y discurso es absurdo porque tú no puedes pensar más allá de lo que tus instintos te den la posibilidad de pensar en realidad. Que sería una perspectiva muy coherente con cierto planteamiento. Pero si estás loco tú o si estoy loco yo, depende de la verdad del asunto. Ojo al dato, ¿vale? Y seguimos entonces. La realidad es que, como bien ilustra esta foto, ¿ves la foto? Es un lobo en piel de oveja. Existen versiones falsas de esta verdad. Precisamente porque es real este mensaje de parte de Dios, precisamente porque tiene valor, existen y existirán imitadores. Versiones falsas del mensaje, versiones falsas de maestros verdaderos, comunidades tóxicas que siguen esas falsas verdades y personas desilusionadas y dañadas como resultado. Las mismas escrituras nos avisan una y otra vez que habrán versiones falsas e imitaciones. Y nos insta a saber la diferencia. Y lo mejor para saber la diferencia entre las versiones falsas y las auténticas es conocer realmente bien la auténtica. Es igual que los billetes falsos. ¿Qué hacen? ¿Estudian la variedad de billetes falsos? No, estudian los auténticos, para poder identificarlos. Y entonces, en ese texto de 2 de Pedro, tenemos una extensa sección que
nos ayudan a determinar algunas de las características de estos falsos profetas, falsos maestros. Y mirad lo que nos dice. Dice en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre vosotros habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Si esto no es cierto. Por causa de falsas enseñanzas que van en nombre del cristianismo, se difama lo que es el cristianismo auténtico. Llevados por la avaricia, estos maestros se explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ok, vamos a tomarlo, el pasaje es complejo, vamos a tomarlo parte por parte, para poder examinar, porque existen hoy enseñanzas falsas y hay que discernir y vienen encubiertamente. Entonces hay que esforzarse un poco, ¿vale? Entonces, el primer tema que nos saca aquí es la cuestión del tema, ¿de qué hablan? O más bien, ¿cuál es el contenido esencial del mensaje? ¿Vale? Y estoy contrastando lo que dicen las Escrituras, no mi invención de lo que puede ser o mis prejuicios, no, lo que dicen las Escrituras acerca de estos temas, ¿no? Y dice que en cuanto al tema, el centro del tema para un cristiano auténtico es Jesús. Es Jesús. Es decir, no es una moralidad. Y todas las religiones, todas las creencias tienen lo que está bien y lo que está mal y coinciden en muchos casos. De no mentir, de ser persona fiel a tus compromisos, etcétera, etcétera. El cristianismo es diferente porque da poder para hacer aquello que sabes que debes hacer. A través de la persona de Jesús. Y si no tienes a Jesús, no tienes cristianismo. Valores cristianos sin Cristo, ¿qué son? ¿Valores ianos? Que no, falta allí la raíz, ¿verdad? Entonces, claro, su divino poder, dice, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos vivir para vivir como Dios manda. Es decir, en Jesús lo tenemos. Por eso celebramos cada domingo aquí un hecho histórico, real, salvífico, que recordamos el sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo por arreglar este tema del pecado. En cambio, por el otro lado, te hablarán de lo que sea. De cómo puedes mejorar tu vida, de cómo puedes tener más inteligencia en tus relaciones, de mil cosas. E incluso pueden nombrar el nombre de Jesús, pero el centro no es Jesús. Es quizá una forma de manipularle, de orar correctamente para que consigas lo que quieras. Pero el centro del mensaje no es Jesús. Seguimos. Fuente. ¿De dónde vienen sus ideas? ¿De dónde viene este mensaje? En el caso de los falsos maestros, hay una frase que dice allí que vienen con palabras engañosas o literalmente argumentos fabricados, con mucha astucia. Y oye, la puesta en escena de estos sitios es impresionante. Siempre. Los medios... Mira la televisión, enciende la televisión, en internet, programación religiosa, y verás unas puestas en escena que son deslumbrantes, ¿verdad? Y unos discursos con mejor discurso, forma de hablar, andan por los escenarios. Bueno,
sea que, bueno, no está mal hacerlo bien diciendo la verdad, también es bueno. Pero son palabras inventadas, son argumentos inventados. Cosas de cosecha propia. Cosas que tergiversan las Escrituras. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de leer realmente y no tergiversar, porque es fácil de hacer. En cambio, la versión auténtica, ninguna profecía de las Escrituras, surge de la interpretación particular o privada de nadie. Cuando alguien te dice, yo sé lo que significa ese texto y nadie más lo ha averiguado, cuidado. Yo ya estoy prevenido. Ups, ¿y tú quién eres? La fuente, palabra de Dios o palabras inventadas. Lo atractivo, ¿a qué apelan? ¿A qué apelan en la persona? Dice las Escrituras que ellos seducen por los instintos naturales desenfrenados. O sea, es decir, que te dice lo que quieres escuchar. Como los anuncios de la televisión. ¿Quién tiene un iPad? Un iPhone tiene un iPhone. ¿A qué apela? A la soberbia, tío. Yo es que tengo un iPad, ¿no? Tengo un iPhone, ¿no? O conducir un coche, bueno, y todas las tonterías que os venden. ¿Qué es lo que están buscando? ¿A qué están apelando en ti? Soberbia, avaricia, tenerlo todo, tener la chica que quieras, o el chico que quieras, etc. O sea que apelan a instintos naturales desenfrenados y darte lo que quieres. ¿Vale? ¿Qué hace la palabra de Dios? Intenta darte la verdad. No lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Lo que necesitas escuchar. Aunque vaya en contra de tus deseos egoístas. Cuarta cosa, ¿qué tipo de persona se produce por el mensaje? ¿Qué tipo de persona es el ejemplar de ese mensaje? Y en cuanto a los falsos maestros, hay una constancia. Primero yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo. Dice que desprecian la autoridad. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con la suya. Son atrevidos y arrogantes, los ojos llenos de adulterio, expertos en la avaricia, quieren que tengas todo y que ellos tengan más. Esa es un poco la tónica. En cambio, la versión auténtica trabaja desde el amor, obrar en beneficio a los demás. Por eso requiere práctica. No solamente puedes decir, sí, me apunto, y transformación automática. No, es que hay proceso. Dice, añadir a vuestra fe virtud. A vuestra virtud entendimiento. Al entendimiento dominio propio. ¿Sabes que no se puede amar sin controlarte a ti mismo? Porque mis deseos entran en conflicto con los deseos de los demás. ¿Cómo puedes amar sin dominarte? ¿Cómo puedes amar sin saber cómo es la otra persona? Las Escrituras nos dicen que crezcamos más y más en amor y en todo conocimiento para que seamos perfectos, capaces de discernir entre el bien y el mal. Que añadamos ciencia y todo conocimiento a nuestro amor, porque hace falta saber, pensar en cómo amar. Por eso hacemos clases, que nadie asiste, por cierto, pero bueno, hacemos clases para intentar crecer en conocimiento, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Y si vamos a crecer, pues hay que avanzar en eso. Y a veces, pues no sabemos exactamente lo que estamos enseñando o aprendiendo, pero tenemos que avanzar porque eso no se hace de forma instintiva y natural. El amor es tan fácil. Vamos a dejar rienda suelta a nuestros instintos, ya. ¿Quién se cree que eso es amor? Si estás en el lado del receptor, no te lo vas a creer durante mucho tiempo. El amor requiere
Trabajo requiere esfuerzo y requiere algo que tú no tienes y yo no tengo, que es transformación de tu egoísmo. No puedes amar sin que Dios transforme el interior de tu vida. Puedes fingir, puedes dar la apariencia, pero no puedes amar de verdad. Y por eso decimos que es tan importante recibir salvación de fuera de nosotros, que viene de Jesús, que nos rescata de la corrupción y la tendencia a hacer lo que nos da la gana a pesar de lo que hace en la vida de otro. ¿Verdad? Ese es el mensaje cristiano. Y es el tipo de persona que intenta producir el mensaje cristiano. El resultado final para los maestros falsos es esclavitud en realidad. Porque ellos prometen libertad. Dicen, uy, libertinaje, haz lo que te da la gana. Pero en realidad se convierte en esclavitud porque eres esclavo de lo que te domina. Y tu egoísmo te dominará. Tus acciones egoístas te dominarán. Dice que son fuentes sin agua, no hay producción, ¿no? O sea que da la apariencia de saciar la sed, ¿no? Y dices, uy, una fuente, qué bien, ¿has hecho eso? Caminando por el bosque, estás sediento, dices, ay, por fin, una fuente. Y haces clic, y no hay agua, ¿verdad? Su destrucción los acecha, dice. En cambio, lo que el mensaje cristiano promete es libertad. Para que vosotros, después de escapar de la corrupción en el mundo, hay que escapar de aquello. Y evitará, dice, si creces en esas virtudes, evitará que seáis inútiles e improductivos. Y te abrirá de par en par las puertas del reino eterno. Bueno, algunos ejemplos. Aquí tenemos una fórmula. ¿Qué es? Maestros falsos, predican mensajes falsos, bla, 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 y generan comunidades destructivas. Y eso también se da. No tenemos vergüenza de admitirlo, porque las mismas escrituras nos lo dicen. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Dios quiere que tengas todo lo que quieras, dinero, salud, la pareja ideal, fíjate, portada de Time. Qué vergüenza. Qué confusión. ¿Dios quiere que seas rico? La portada de Time hablando de esa falsa enseñanza de algunos cristianos. Qué vergüenza. Pero ellos dicen, Dios quiere que tengas salud, prosperidad, la pareja ideal, etcétera, etcétera. Y si nos hicieras caso en todo, conseguirías realizar todos tus sueños. Qué bien, es un mensaje atrayente, ¿verdad? Es todo para mí. ¿Qué mejor? Algunos lo llaman la oración de no sé qué tío del Antiguo Testamento. Bueno, se llama de distintas formas, ¿no? Pero bueno, si no ocurre, no estás siendo realmente fiel, no tienes suficiente fe o tienes algún pecado escondido. O sea, el problema está en ti. El problema está en ti que realmente no nos estás haciendo caso del todo. O no estás ofrendando lo suficiente, etc. Si tienes algún problema, por lo menos deberías actuar como si no lo tuvieras. Ponte la máscara, porque aquí hay personas, hay pecadores limpiados y saneados. Entonces, si tienes algún problema, no lo admitas. Si no quieres fingir, sería mejor que no aparecieras por aquí. Y finalmente, si aparecieras, por lo menos hazlo con una cara de enorme vergüenza. Esas son comunidades tóxicas, que predican un mensaje falso. Entonces, cuidado. Ok, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Muy bonito, ¿no? Esos malos maestros. Bueno, dos aplicaciones. Uno, si eres de los desilusionados que creen que todo eso que hablamos de religión y de Jesús y tal es falso, asegúrate bien que estás examinando el artículo real y no las imitaciones. Asegúrate bien que estás mirando el artículo real y no las imitaciones. Porque claro que existen imitaciones. La misma Biblia advirtió que existiría. Pero qué lástima que pierdas el diamante auténtico por mucha circonita que suelta
circula por ahí. La buena noticia de Dios es que Él se ha acercado a nuestra realidad para salvarnos de nosotros mismos y de la corrupción, que podemos abrir cualquier periódico y leerlo. La buena noticia es que Dios se ha acercado para salvarnos de esta maldad. Y que los locos religiosos son los que fingen aceptar esta salvación y presentan una apariencia engañosa, pero que en realidad es idolatría a su propia comodidad, poder o dinero. La gracia de Dios no es magia potagia que te transforme en superhéroe que no sufra de la condición humana. Eso no es fe cristiana. Es una ficción. No es una solución inmediata para darle todo lo que quieres, pero sí que se trata de una transformación real con un cambio fundamental de orientación, que ibas por aquí haciendo tu voluntad, haciendo daño a ti mismo y a los demás, y cambias y reorientas y empiezas a seguir lo que Dios únicamente es capaz de permitirte poder hacer, que es amar auténticamente a otros. Entonces asegúrate de que sea el artículo real. Aceptar el mensaje de Dios es decir simplemente: Dios, te necesito. Dios, te necesito. Estoy harto de intentar arreglar mis propios asuntos solamente para empeorar las cosas al final. Necesito que me salves de la corrupción que hay en mí y de todo lo que me rodea. Y Jesús hizo posible esa oración para que nosotros podamos vivir de forma nueva. Y es una decisión que podemos tomar hoy mismo. Claro que no es un camino exento de problemas, y quien diga lo contrario miente. Así de claro. Entonces, repensad esto si has entrado aquí pensando que esos son los locos religiosos. Por favor, consideradlo. Comentadlo con algunas de esas personas. Pregúntales cómo Dios está cambiando sus vidas. Y verás que hay una realidad detrás. Pero hay otra posibilidad de que a lo mejor si estás aquí entre los convencidos. Pero claro, aquí hay una pega que sería interesante notar, ¿no? Porque seguramente que os habéis estado felicitando durante todo el mensaje diciendo: menos mal que somos los buenos y estos no. ¿Verdad? Pues os he pillado. ¿Por qué? Porque ¿cómo hemos de distinguir a los falsos maestros según Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ups. ¿Qué tal tu fruta? ¿Está en buenas condiciones o se está pudriendo? ¿Qué tal tu fe, virtud, conocimiento, dominio propio, devoción, perseverancia en las dificultades, afecto fraternal y amor? ¿Qué tal? ¿Estás viviendo la realidad que predicas? ¿O estás predicando una realidad que no vives? Es por eso que existen tanto escépticos. Porque hay versiones falsas. Andando, caminando, interactuando. Hay versiones falsas de la verdad. Y eso pasa de un minuto a otro. Porque puedes traicionar lo que realmente crees. O puedes decir, o sea que también una incoherencia total, decir que es un mensaje importante pero no hacerle caso casi. O tomarlo con calma. Sí. Jesús vino para salvarnos. Bueno, qué bien. Pero ¿para qué animarnos demasiado? ¿No? Es una incoherencia. También es un mensaje falso esto. Si es verdad, es importante. Si es verdad, vale la pena emocionarse, vale la pena hablar del tema y vale la pena parecer un loco religioso porque se trata de la verdad o no. Entonces es importante la diferencia.
Pero ¿qué podemos hacer si examinamos nuestro fruto y vemos que tampoco es alucinante? Pues hay una solución y es la misma solución que el primer caso. Es buscar a Jesús. Porque Jesús es quien nos da poder para cambiar. Es quien nos capacita para tomar estas decisiones. Para reorientarnos, es decir, no, por aquí no, por otro sentido. Es Jesús quien hace posible esa transformación. Una noche en la universidad asistí a un concierto de música coral. Más por compromiso que por otra cosa. Tenía una amiga que cantaba en el coro y decía, bueno, pues voy a asistir, ¿verdad? Pero me tocó una canción que aún me acuerdo hoy, que se titula simplemente Dame Jesús. Es un espiritual negro de los tradicionales, autor desconocido. Pero dice, por la mañana al levantarme, dame Jesús. Cuando me siento solo, dame Jesús. A la hora de morir, dame Jesús. Y pensaba en este tema y pensaba en quién ha sufrido los resultados de la religión falsa más que los esclavos en Estados Unidos durante la época de esclavitud. Porque los dueños hacían cultos. Les ponía ahí delante y leía la Biblia y hablaba de cómo justificaba la esclavitud. ¿Quién ha vivido peor versión de la religión falsa? Pero ¿sabes la ironía de Dios? Dios es muy tramposo. Porque a pesar de las malas intenciones de los dueños, los esclavos encontraron la versión auténtica. Y dijeron, no, ese es un mensaje de liberación. Ese es un mensaje de esperanza. Ese es un mensaje que transforma al individuo y nos hace capaces de sobrevivir a una situación intolerable. Y vamos a escuchar esa canción en un último videoclip. Es en una ocasión determinada, muy interesante. Algunos habéis oído del evangelista Billy Graham, que no es un televangelista típico, porque predica un mensaje sencillo de salvación por la fe en Jesús y vivió una vida sencilla siguiendo a Jesús. Y su mujer, Ruth, después de 64 años de matrimonio, fallece. Y en el funeral, una de las canciones que cantan es Dame Jesús. Vamos a escucharla. Y al escucharla, aplícate el cuento. ¿Acaso no necesitas salvarte de ti mismo, de la corrupción que nos rodea? ¿Acaso no necesitamos que nuestro fruto realmente demuestre la realidad de nuestra fe? La canción dice, dame Jesús. Y Él está aquí. Está aquí para que nosotros podamos hablar con Él y pedirle que entre, que transforme, que reoriente nuestras vidas. Vamos a poner el videoclip. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus. His Son, the Lord Jesus Christ. Thank you, Mom. And when
because early in her life, she chose Christ as her center, her home, her purpose, her example, and her vision. And we can all make that choice today. We were married for nearly 64 years. And I wish you could look in that casket because she's so beautiful. I sat there a long time last night just looking at her and praying because I know she had a great reception in heaven. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I